Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Desnudando el Alma. El día de hoy estoy súper emocionada porque venimos un poquito internacionales. Tengo aquí a Lola, en Instagram está como Lola López. Estoy muy feliz de poder platicar un poco de estos temas. En algún episodio ya tocamos un poco de feminismo, pero no había platicado con alguien que supiera más allá de las cosas básicas que todos sabemos. Entonces, me encantaría platicar con ella. Y Lola, si te pudieras presentar un poquito más. Hola, bueno, encantada y muchas gracias por la invitación. Y pues nada, ya lo que has dicho, yo soy Lola, en Instagram, pues eso, me podéis encontrar como Lola López. Y nada, bueno, estudié filosofía y literatura y pues solo hago divulgación feminista y bueno, para eso, ¿no? Para llevar las herramientas del feminismo a cuantas más mujeres mejor. Y nada. Ok, perfecto. Yo te mandé mensaje y te comentaba que a mí me gustaría muchísimo platicar acerca de un video que tienes tuyo de opresión versus discriminación. Entonces, si me gustaría empezar por ahí, si nos pudieras contar un poquito esa diferencia que existe entre la opresión y la discriminación. Vale, sí, es un tema muy interesante porque muchas veces como que se confunde, ¿no? Una cosa con la otra o como que son lo mismo o son intercambiables y no lo son. Pero antes de explicar un poco qué es cada cosa, dejar claro que no es una competición, que a veces se entiende como es que la persona oprimida sufre a nivel subjetivo mucho más que una persona discriminada y no es eso, no se trata de quién sufre más, sino de por qué se nos discrimina o por qué se nos oprime, ¿no? Sino de hablar de la estructura que hay detrás de eso. Pero insisto en que no es una competición de sufrimiento, que a veces se puede entender así y no. Entonces, ¿qué es la discriminación? Pues la discriminación es el resultado de un prejuicio y es la sociedad expulsando a ciertas personas por X características, ¿no? Como puede ser la orientación sexual, como puede ser, pues no lo sé, tantas cosas. La orientación sexual sería pues la más evidente o la que más conocemos, ¿no? Pero también, por ejemplo, su aspecto físico, si es una persona fea o que la sociedad le como gorda, etcétera, ¿no? Eso también podrían sufrir discriminación o personas que se salen de los roles sexistas establecidos. Por ejemplo, un niño que lleve falda, pues eso también sufriría discriminación. Pero como digo, nace de un prejuicio y es la sociedad expulsando a esas personas, marginándolas. Es un acto de marginación. En cambio, la opresión es otro asunto. ¿Por qué? Porque es la sociedad dividida en dos estamentos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de feminismo, hablaríamos de los hombres y de las mujeres, de los dos sexos, y colocando a uno a un grupo social, perdón, debajo del otro. Por tanto, no es una cuestión de marginar, no es una cuestión de expulsar, sino que es una cuestión de sometimiento. Y dentro de este sometimiento, la sociedad necesita de la parte sometida para funcionar, porque la parte sometida forma parte de la estructura social. Entonces, el patriarcado no puede expulsar a las mujeres, porque el patriarcado sin las mujeres no funciona, es así de simple. Pero sí puede expulsar a los hombres homosexuales, por ejemplo, porque no los necesita, porque además rompen, ¿no?, con las normas tan rígidas del patriarcado. Entonces, como se sale de lo establecido, hay un prejuicio y, pues bueno, hay una expulsión, una marginación. Pero no es lo mismo, una cosa es expulsar y la otra es oprimir, que hay una necesidad allí, ¿no? No sé si se ha entendido bien. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, vemos mucha discriminación, está la discriminación racial, está la discriminación, por ejemplo, como dices, de género, y en el momento de la opresión, tenía una invitada, que digo, con la que hablo un poco de feminismo, y me contaba que ella tenía trabajaba tenía de trabajadora a una mujer que le hacía el aseo en su casa, ¿no? Y entonces decía que era súper importante como reconocer que estabas en un sistema de opresión en ese momento, ¿no? Por tener pues este poder arriba de otra persona. Y mi novio me decía como de que es que porque es opresión. No entiendo por qué sería opresión pues que tengas a un trabajador ahí. ¿Cómo funcionaría la opresión en ese punto? Claro, entiendo que es porque responde a, por ejemplo, las trabajadoras que suelen ser mujeres, para empezar, las que hacen las limpiezas, los cuidados, etcétera, ya te da una pista, pero luego suelen ser o migrantes o mujeres empobrecidas. No es, o sea, que son trabajos que ya, que es que no sé cómo decirte,
que nadie quiere, que solo optan a esos trabajos personas que están oprimidas en el sentido de que no pueden acceder a otro tipo de empleos mejor remunerados, etcétera, ya sea porque las oprimen en base al sexo, a la raza, a la economía, etcétera, ¿no? Pero yo entiendo que se refería a esto la compañera que dices. Ok, oye, ¿y tú cómo empiezas a conocer un poco más de todo este feminismo? ¿Cómo empiezas tú a querer adentrarte en todo esto, en este tema? Uy, pues es que mi madre es muy feminista, entonces de tal la vida como que ha sido así. Además, a mí me ha criado ella sola, mi padre no estaba. Entonces, todas las referencias son de una mujer, todas mis... Bueno, sí, cuando solo creces, como a tantas otras compañeras les ha pasado, ¿eh? Cuando solo creces con una referencia femenina, es más fácil, ¿no? Que te interese el feminismo. Y además, como ella era tan feminista, pues claro, quieras que no, te acabas interesando, claro. Y ves también con la edad que es una necesidad, que vas creciendo y vas viviendo situaciones y te van pasando cosas que entiendes que eso, que es una necesidad saber de esto para poder luchar contra estas situaciones injustas que nos pasan a las mujeres, ¿no? Sí, y tengo un amigo que se puso a ver un debate acerca del feminismo allá en España y me decía como es que lo entiendo, pero siento que aquí en México es muchísimo peor el asunto, ¿no? En cuestión de feminicidios y cosas por el estilo. Pero me gustaría saber como de aquel lado, cómo se vive el feminismo, cómo es el apoyo entre mujeres, cómo funciona el sistema patriarcal de aquel lado. Pues bueno, el apoyo entre mujeres es precioso aquí y en todos lados. Sí que es verdad que la era de Internet, ¿no? Esto de que, pues como estamos tú y yo ahora, al momento te puedes comunicar con cualquier persona de fuera, pero también de dentro del país. Entonces, esto ha ayudado mucho, yo creo, a crear lazos entre mujeres que de otra forma no nos habríamos conocido por cuestiones territoriales, de que no abarcas, no conocer a todo el mundo. Y las redes han facilitado esto. También han facilitado la divulgación a niveles muy rápidos de llegar a mogollón de gente en poco tiempo. Y esto también nos ha permitido, pero no solo en España, yo creo que es una cuestión mundial, formarnos mucho más, compartir mucho más, etcétera, ¿no? Y en España ahora mismo, como, bueno, como en otros países, pero en España es que han coincidido muchas mujeres en el mismo tiempo, que son grandes filósofas que por suerte todavía están vivas, como puede ser Celia Morós, Amelia Valcárcel, Ana de Miguel, Alicia Millares, son muchísimas y ya te digo, compartiendo espacio-tiempo y esto es maravilloso y ha sido un impulso, yo creo, al feminismo español potente, ¿no? Porque es eso, son referentes vivas, que podemos conversar con ellas, podemos ir a verlas y eso anima, claro, anima mogollón. Perfecto. Oye, y también a mí me gustaría preguntarte, pues yo estaba viendo tus IGTVs y todos los videitos que subes de equidad y igualdad. Comentabas que la mujer busca esta parte de la igualdad, ¿no? Y que tú comenzabas creyendo que era más bien como, no, perdón, que se busque equidad, pero tú pensabas que se buscaba como al principio igualdad. Entonces, si me podías contar la diferencia y también cómo es tu camino a... Bueno, sí, primero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Pues claro, yo siempre lo trato de explicar con un ejemplo que se ve muy claro, que no es mío, ¿eh? No me acuerdo ahora de la autora donde lo leí, creo que era Carolina, no sé, no me acuerdo el apellido, pero sé que el libro se llama La mujer invisible, por si queréis buscar la referencia. No me da rabia, pero no me consigo acordar de la autora. Bueno, que ella habla de esto, ¿no? Y explica, pone un ejemplo que parece muy básico, muy simple, pero que se entiende muy bien. Y dice, bueno, es el ejemplo de un cuarto de baño público, es decir, de un teatro, por ejemplo, de un cine o lo que sea. Pues se dedica el mismo espacio al baño de hombres y al baño de mujeres. Eso es igualdad, ¿no? Dedicar lo mismo a unos que a otros. Pero siempre hay como, nos preguntamos las mujeres cuando vamos al baño, ¿por qué en el baño de mujeres siempre hay cola? Y en el de hombres no hay cola nunca. Y en el nuestro siempre hay muchísima cola, vayas a la hora que vayas. ¿Qué sucede? Y entonces esta autora explica que claro, es que no usamos el baño para mí mismo. Los hombres, para empezar, en su baño caben más hombres utilizando el baño a la vez, porque cuando orinan lo hacen generalmente de pie, entonces los orinales de pie ocupan menos espacio, ¿no? que los cubículos cerrados, etc. Por tanto, caben más hombres a la vez que en el de mujeres.
que ya es un punto para que en el suyo haya menos cola. Pero luego es que las mujeres usamos el baño para más cosas, aparte de para pues, defecar o orinar, ¿no? Que sería la menstruación, por ejemplo, eso nos lleva mucho tiempo, quitarnos la copa, vaciarla, limpiarla, lo que sea. Solemos acompañar nosotras a las personas dependientes, ya sean por discapacidades o porque son abuelas o lo que sea. Solemos acompañar nosotras a los bebés, cambiarlos, limpiarlos, etcétera. Solemos nosotras también ir al baño para maquillarnos, arreglarnos por cuestiones de género, pero la realidad es que lo hacemos. También es verdad que nos limpiamos más. Entonces, lo que la autora dice es, vale, hay igualdad en el sentido del mismo espacio para cada sexo en los baños públicos, pero tendría que haber equidad. ¿Equidad qué sería? Ver las necesidades de cada sexo cuando van al baño. Si nosotras utilizamos el baño mucho más rato por cuestiones que acabo de explicar y que además son objetivas, es decir, que son medibles, pues entonces quizá un baño más grande para poder abarcar, ¿no?, la misma cantidad de personas en un baño que en otro, etcétera. Entonces, una cosa es la igualdad, que se divide 50-50 sin mirar las necesidades específicas de cada grupo social, y otra cosa es la equidad, que la equidad es mirar las necesidades específicas de cada grupo social y responder, ¿no?, con los recursos a cada necesidad. Entonces, no sé si se entiende la diferencia. Es que creo que el ejemplo es buenísimo, porque es tan simple, tan fácil, que es muy sencillo, ¿no?, de ver a qué se refiere igualdad y a qué se refiere equidad. Oye, y ese ejemplo aparte es súper real, ¿no? No es como un ejemplo tan fuera de la realidad. A mí me pasa que cuando era chiquita, mis papás son divorciados, entonces cuando iba al baño público con mi papá, que íbamos de viaje o algo así, yo siempre me tenía que quedar afuera, o sea, nunca era como de que meterme al baño o algo así. Y después él se casa y entonces ahora mi madrastra era la que me acompañaba al baño, ¿no? Ya no me quedaba sola porque iba con mi madrastra. Pero mi papá nunca fue como de que, pues te meto al baño de los hombres a acompañarte a hacerte el baño, ¿no? Siempre era como con la mujer. ¿Y crees que esto es parte de una discriminación o algo por el estilo? Bueno, yo creo que es que parte de la misma opresión de la mujer, del sentido de no, o sea, la mujer somos la otredad, es decir, el mundo se basa en la vivencia masculina y se mide todo en base a la vivencia masculina. Por tanto, las mujeres simplemente es una extensión. ¿Que los hombres necesitan este espacio para el baño? Pues las mujeres también. ¿Por qué? Porque no hay un interés en ver nuestra realidad. Se toma al hombre como medida de todas las cosas, como el sujeto humano universal, y la mujer simplemente es como un apéndice, ¿sabes? Como un subgrupo, pero no se nos toma en cuenta como que podemos tener necesidades específicas de nuestro sexo, ¿no? Entonces yo creo que se derivan allí, pero como tantas otras cosas, es que en medicina, por ejemplo, se ve un montón, como los síntomas del infarto son ultra conocidos, te duele el pecho, te duele el brazo, pero eso no son los síntomas del infarto, son los síntomas del infarto en hombres. Las mujeres tenemos otros síntomas totalmente distintos. Entonces esto también parte de la misma opresión que decía, ¿no? No hay un interés en explicar lo nuestro. El hombre es lo que cuenta, pues no, el infarto es así. No, el infarto en hombres. Que alguien nos explique también el nuestro, porque, no sé, existimos, ¿no? Pero yo creo que parte de eso, de la opresión. Sí que es verdad que la opresión puede, y de hecho lo hace, ejemplificarse también en esta marginación, ¿no?, que decíamos de no tenernos en cuenta, perdón. Pero la base no es querer marginarnos, discriminarnos, sino que no se nos tiene en cuenta, que se mide el hombre con todas las cosas y que parte de la opresión, ¿no?, de la opresión a la mujer. No sé si se entendió. Sí, sí, se entendió. Oye, y ahorita que te escuchaba, en mi clase, tengo una clase en donde hablamos un poco del lenguaje, la importancia del lenguaje, de cómo ha cambiado y así. Y creo que también, a mi parecer, una parte súper importante que ha ayudado como a todo esto es el lenguaje inclusivo. ¿Tú sueles utilizar el lenguaje inclusivo? ¿Qué opinas de él? Bueno, yo suelo hablar en femenino, o sea, que no, Okay. que a priori no lo uso, pero sí que creo que el lenguaje inclusivo puede ser muy útil, pero que se suele entender mal. Yo cuando digo lenguaje inclusivo no lo entiendo como hablar con la E o con la X o con la arroba, que de hecho no me parece inclusivo, sino que lo entiendo en empezar a subtitularlo todo para que personas sordas puedan acceder, a tener recursos en braille, a tener, enseñar en las escuelas un mínimo yo qué sé, de lenguaje de signos, aprender otros idiomas, es eso, ¿no? Incluir a personas
pues discriminadas, como son personas sordas, mudas, con discapacidades en el habla, etcétera. Eso sí que lo entiendo como un lenguaje inclusivo. O poner, por ejemplo, cartas en los restaurantes con dibujos para que los niños y las niñas y las personas adultas autistas puedan ver la carta también, porque realmente les cuesta mucho leer, la capacidad de atención, etcétera. Pero hablar con la E o la X o la arroba a mí no me parece inclusivo. De hecho, cuando escribimos con la X y la arroba, lo que sucede, y esto lo sé porque me lo han contado muchas compañeras sordas, no pueden, sus teléfonos y sus aplicaciones que leen en voz alta lo que les envían, dejan de poder leer porque eso no se interpreta como ninguna palabra. Entonces, de hecho, estamos poniendo trabas, ¿no?, a la inclusión. Entonces, no sé, pero el lenguaje inclusivo entendido como incluir a las personas que típicamente hemos dejado fuera, ya no de nombrarlas, que también, sino de que puedan acceder al lenguaje, vamos, me parece maravilloso y que hay que apostar ahí fuerte, porque la sociedad está, vamos, discrimina a las personas sordas, mudas, ciegas, etcétera, una barbaridad, es como si no existiesen. Eso Y está existen. súper interesante. Y de esta parte que dijiste de hablar en femenino, ¿cómo lo llevas? Yo es que lo decidí hace muchos años y me sale tan natural que ya nadie me dice nada. Al principio era un poco raro porque sí, yo estoy casada con un hombre, entonces estamos yo y mi marido, digo, pues nosotras, y ahora ya nadie me dice nada, pero antes era como que vosotras. Bueno, yo y mi marido, ¿no? O sea, si hablo desde el yo, que yo soy una mujer, pues extrapolo desde mi experiencia subjetiva que es femenina. Tampoco espero que él lo haga, porque él es un hombre, entonces me parece como muy coherente que él diga todos, porque parte de su realidad, que es pues ser un hombre, ¿no? Pero yo siempre lo he hecho así y, no sé, lo veo tan normalizado que ya no me... Fíjate que eso a mí me causa mucho conflicto, ¿no? Porque siempre desde chiquita me enseñaron que cuando son muchas personas, o sea, si estamos todos en un salón, somos muchas personas, somos todos. Y es como de que, pues, ¿por qué si del 90% somos mujeres? ¿Por qué va a ser todos, no? Entonces, a mí me causa mucho conflicto esa parte del lenguaje de no poder... sí, como hacer más representación hacia la mujer y que todo siempre se escriba en masculino. Y se me hace súper interesante lo que haces, entonces está súper padre. También hay una parte del lenguaje inclusivo que es eso, ¿no? Nombrar a todo el mundo en el sentido, por ejemplo, en lugar de decir los alumnos, pues el alumnado o yo qué sé, o, ¿sabes? Usar este tipo de palabras que ya engloban a ambos sexos y que son bastante territorio neutro. Eso también sería lenguaje inclusivo. O simplemente decir todos y todas. Pero bueno, yo creo que hablar en femenino no está mal, aunque sea para dar un golpe de atención en eso que dices, ¿no? Que parece que si somos 9 mujeres y un hombre hay que decir todos. Y si dices todas, ese hombre se va a sentir ofendidísimo, porque, oye, no lo estás nombrando. Bueno, disculpa, nosotras llevamos toda la historia con esta sensación, entonces no es tanta ofensa que empecemos a nombrarnos ahora, la verdad. Claro. Oye, y en la parte de tú como mujer, ¿tienes compañeras feministas o es que siento que actualmente pues ya hay más mujeres que apoyan al feminismo, pero también existen mujeres que todavía viven bajo el machismo o que incluso todas tenemos un poco de machismo dentro de nosotras porque es bajo lo que hemos crecido, ¿no? Pero cuando te topas con algo así, ¿cómo lo manejas? Cuando me topo con una mujer que no sea feminista, dices, es que no te Ajá, entendí, sí, pues lo manejo como puedo. No, no todas somos feministas y como dices, incluso las que somos feministas tenemos tan interiorizado el discurso patriarcal que tenemos que estar en constante cuestionamiento, ¿no? Viendo qué actitudes reproducimos, que no tenemos que reproducir, etcétera. O sea, ninguna estamos curadas, no sé cómo decir, que ninguna es 100% feminista. Entonces, partiendo de esta base de que es un proceso, nunca hay, yo creo que culpar o criticar a la mujer que no es feminista, mira, esta es tonta o esta no se entera, para nada. Esta está todavía en un proceso, que yo esa parte del proceso ya la he vivido, pero no porque yo sea más lista o más maravillosa, es porque por ciertas circunstancias vitales empecé el proceso antes, pues o porque mi madre era feminista o porque tuve acceso a la educación feminista con anterioridad que sea compañera, etcétera. Pero yo creo que el primer punto es nunca juzgar o nunca sentirnos superiores por, ¿sabes? Porque es un mal inicio. Y luego acompañar a esa mujer. Al final,
el feminismo es duro, es muy duro, y no todas, hay muchas que es que no quieren verlo, no sé cómo decir, que escogen, pues una ceguera voluntaria, ¿no? Y bueno, pero sería más acompañar. Yo lo vivo como un acompañamiento de, bueno, cualquier cosa que pueda ayudar a esta mujer informándola, o yo qué sé, diciéndole a autoras que puede leer, prestándole libros, explicándole cosas, pues lo voy a hacer. Pero si no quiere, pues tampoco vas a obligarla, ¿no? No sé cómo decirte. Claro, estoy leyendo un libro que se llama Confesiones de una mala feminista, no sé si lo ubicas. Oh, Ay, no recuerdo el nombre de la autora, se apellida, bueno, el apellido que tiene ahí es Gay. Entonces, habla sobre que, pues, ni injusto, ninguna es como 100% feminista, así impecable, sin ningún error. Y habla de que a veces ella, por ejemplo, es que no sé cómo sea tanto la música en España, pero pues ubicas el reggaetón y todo esto, ¿no? Ahorita ya se ha internalizado un poco más, internacionalizado un poco más el reggaetón y la música latina, en donde muchas veces denigran a la mujer y la tratan como objeto sexual y todo esto, ¿no? Entonces ella dice como que a veces se cacha cantando ese tipo de canciones y bailándola y disfrutándola, y es como de que cuando lo analices como, ¿por qué estoy haciendo esto si no está tan chido, si no está bien, si no, pues sí, si nos están denigrando? ¿Tienes momentos así en los que tú digas como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo está funcionando esto? uy, tengo un montón. Es que es imposible salir de esto. Pero bueno, solo ya darnos cuenta de, vale, estoy escuchando en este caso una canción de quien sea, de Maluma, del que sea, que denigra a la mujer, solo ser conscientes ya es un paso. Pero bueno, es que nos educan para que nos guste esa música, la escuchamos todo el rato en la radio, en la tele, en la discoteca, en el bar. Entonces, ¿cómo no te va a gustar si todo el día te dicen que te tiene que gustar, ¿no? Pero a mí me pasa más que con la música, porque no soy muy melómana, me pasa con la literatura. Y yo soy, bueno, yo soy escritora, entonces tengo muchos problemas con esto, muchos problemas, porque los mejores autores que se nos enseña o que me enseñaron en la carrera son hombres. Claro, no es casualidad, es que las mujeres se nos borraban, ni siquiera se nos enseñaba a escribir, pero son hombres que en su mayoría son misóginos en su totalidad, como, no lo sé, o violadores o abusadores. Entonces, por un lado está el, vale, qué bien escribe, cómo disfruto de su obra, pero por el otro lado está quién era ese personaje, ese tío, ¿no? Y uy, yo me siento mal a veces, digo, no tendría que leer a estos señores, pero por otro lado, madre mía, qué bien escribían. Y ahí tengo una contradicción brutal. O sea, que a todas nos pasa, cada una en su interés, claro, pero a todas nos pasa y es duro. Por eso digo que el feminismo es súper incómodo, porque estás todo el rato viendo cosas que preferirías no hacer o que preferirías no consumir, ¿no? Y a veces yo creo que también es parte de lo que las mujeres a veces también como que le huyen al feminismo, ¿no? Porque saben que muchas cosas están mal, pero también es como esta parte de no querer dejar esas cosas que tal vez estás acostumbrado, que te gustan consumir, o que formas en las que hablas o te expresas, ¿no? A mí me pasaba que tenía un exnovio que era súper machista y hacía bromas machistas, y yo, por no querer salir de ahí, era como, ah, jaja, qué gracioso, o escuchar y así, ¿no? Y entonces, después que salgo de esa relación, me quedo pensando como, ¿por qué aguanté todo eso? ¿Por qué lo dejé pasar, no? Y actualmente ya sí es como de que, a ver, conmigo no hagas esos chistes, o sea, ya con amigos o con cualquier persona, así es como esos comentarios no van y cosas así. Pero incluso es incómodo el sentir esta parte de expresar y decir, incluso pues parar a alguien, ¿no? Y decir como, oye, no hagas eso, o basta de eso. Entonces es de enfrentarte también contigo misma y poner tus saltos, pero a veces es, como dices, incómodo esa parte de porque incluso afecta a tu entorno, ¿no? A mi mamá, por ejemplo, también le digo mucho, mi mamá es mucho de hacerle de comer a mi hermano y estar todo el tiempo ahí al pendiente, y mi hermano nada más estar acostado, y yo como, mamá, pues deja que haga, y mi mamá se enoja y es como de que, pues quiero consentirlo y no sé qué, no sé cuánto, y yo, pues sí, mamá, pero pues también deja que él haga algo, no tienes que estar todo el tiempo ahí. Y entonces es una pelea que en mi casa, y a veces también le digo a mi hermano, y mi hermano es como de que, ay, no sé qué, y se defiende y no sé qué.
Pero pues es como, ay, no, y entonces es que incluso también meterte a esa parte donde a lo mejor vas a tener que discutir y que vas a tener que defender tus puntos y ese momento es en el que se vuelve complicado a veces, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es que te expones a, bueno, primero a una violencia, no, no digo física, pero sí de tener que defender que algo te ofende, que tu opinión es válida, porque es como la primera vez que lo dices hay un cuestionamiento total de, pero cómo, pero si no es, es solo una broma, ¿cómo te pones? Eres una histérica, es solo una broma. Bueno, pues es una broma que a mí me ha ofendido. O sea, hay bromas que no se hacen y que la gente entiende que hay temas con los que no se hace broma, como por ejemplo una violación o no lo sé. Pero bueno, parece que si es sobre las mujeres nunca es tan grave, ¿no? Y que nos podemos reír de todo y que si lo dices, pues eso, eres una loca, una histérica, una amargada, lo que sea. Entonces es duro porque es que te expones y a una constante de tener que defenderte, ¿no? Estar siempre a la defensiva, de no digas eso, que se rían de ti, que todo el rato las tuyas, es muy pesado. La verdad es que es muy pesado. Y además, como dices, afecta al entorno, claro, claro que afecta al entorno familiar y de amistades, sobre todo. Yo he perdido, bueno, he dejado de tener muchísimas amistades masculinas porque cuando fui abriendo los ojos me parecían inaguantables, de siempre bromas, siempre que pasaba una mujer por la calle, yo a esta, no sé qué. Chico, no es un escaparate, ¿sabes? La Rambla para que tú estés poniéndoles nota a las mujeres, que no somos cosas. Entonces llega un punto de tan insoportable que empieza lo duro de cortar relaciones que antes te agradaban y ya no te agradan, de tener siempre esta actitud defensiva o la verdad es que es cansado. Pero sí que es verdad que el feminismo te roba muchas cosas porque te hace abrir los ojos ante estas realidades, pero te da muchas otras. Descubres de golpe a las mujeres a tu alrededor que no habías visto porque no nos vemos entre nosotras, nos menospreciamos, siempre lo masculino mola más, no sé cómo decir. Es esta frase del instituto que yo he dicho 1000 veces, de bueno, pero yo no sé cómo las otras chicas, yo tengo más amigos que amigas, todas estas cosas. Bueno, las amigas son igual de maravillosas que los amigos, ¿no? Empezar, y el feminismo te da este punto de empezar a valorar mujeres, empezar a consumir cultura de mujeres, como por ejemplo de lecturas. Sí que es verdad que he perdido el interés por muchos autores que te decía antes, pero he descubierto muchas autoras que sin el feminismo nunca hubiese descubierto porque seguiría leyendo solo hombres. Entonces, sí que te quita cosas, pero también te da otras. No sé. Oye, a mí me gustaría que nos recomendaras algún libro. A mí me gustan mucho los documentales o cosas así que de feminismo. Pues mira, ahora el último que acabé de feminismos, que lo tengo aquí, es este, que es maravilloso. Distopías patriarcales de Alicia Millares, es maravilloso este libro. Pero hay muchos, bueno, pero este igual no es introductorio, igual es un poco, mm, pero bueno, hay muchos que son introductorios, como Nuria Varela, los de Nuria Varela están todos muy bien. O si vas al feminismo radical de los 80, pues hay también maravillosas como Andrea Dworkin, que yo creo que a pesar, bueno, que se puede leer muy fácil. Esa mujer se explica muy bien y siempre da en el clavo, es maravillosa, pero es también muy dura porque es como muy directa. Pero bueno, Nuria Varela, Ana de Miguel también escribe muy bien, de forma muy sencilla y que se puede entender. Eh, no sé, es que hay tantas. Ok, Sí. muchísimas gracias. Y me gustaría también platicar hay muchísimas ramas del feminismo, ¿no? Yo la verdad es que no conozco mucho. Si nos puedes contar de todas estas ramas que existen, bueno, de algunas de las que tú sepas. Sí, claro. De hecho hay una discusión en el feminismo de si realmente hay ramas o no, o que yo creo que hay más que ramas, porque ramas parece como que hubiese movimientos diferentes, ¿no? Y no, al final es como el mismo, pero sí que hay mujeres que ponen el acento en una cosa o más en otra, no sé cómo decirte. Se dice, por ejemplo, el ecofeminismo, ¿no? Sé que son feministas, al final todas somos feministas, pero que ponen el acento también en cómo el medio ambiente afecta o puede afectar más a las mujeres que a los hombres por 1000 historias, ¿no? Porque somos nosotras las que, por ejemplo, más limpiamos, por tanto estamos más expuestas a los tóxicos que hay en los productos de limpieza, que también afectan al medio ambiente, porque somos nosotras, etcétera. Por 1000 cuestiones nos afecta más. Entonces,
Pero no es que el ecofeminismo sea distinto del feminismo, simplemente este que subraya, ¿no?, más esta relación. O el anarcofeminismo, o yo qué sé, el comunismo feminista. No es que sean cosas distintas, es que ponen el acento también en el anticapitalismo, que yo creo que es muy importante para el feminismo entender que el capitalismo también es un sistema que se basa en nuestra opresión y que nace de allí. No sé, las corrientes más, yo creo, problemáticas en el sentido de que no creo que sean corrientes como tal, son el feminismo abolicionista y el feminismo interseccional, porque creo que todos lo son. Es decir, un feminismo que no... La interseccionalidad es una herramienta útil, muy útil y necesaria para todo tipo de feminismo, que sirve para analizar, primero para entender que no todas las mujeres vivimos la misma realidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que todas estamos oprimidas bajo la opresión sexista, hay mujeres que también viven otro tipo de opresiones, que hay una intersección, pues opresiones raciales o opresiones económicas, o hay mujeres que la opresión sexista tiene una interacción con discriminaciones, por ejemplo, mujeres lesbianas. Entonces, no todas vivimos exactamente la misma realidad y la interseccionalidad es una herramienta que nos hace ver eso, ¿no? Y que nos hace poder analizarlo y combatirlo. Entonces, no es que haya un feminismo interseccional, es que el feminismo es interseccional. El feminismo tiene que tener en cuenta todas las mujeres y, por tanto, todas las realidades de las mujeres. O sea, si no, ¿qué tipo de feminismo sería algún feminismo que deja fuera a alguna mujer? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Por eso digo que a veces se vende como una rama, no, el feminismo interseccional. Bueno, yo creo que es más acertado decir que la interseccionalidad, perdón, es una herramienta de todo el feminismo todo el rato. Igual que el abolicionismo, no es que haya un feminismo que quiera abolir la explotación a las mujeres, es que todo el feminismo quiere abolir la explotación a las mujeres, no es una rama concreta, simplemente es algo que intrínseco, ¿no?, en el feminismo. Pero vaya, ramas hay tantas como te apetezcan, de la diferencia, de la igualdad, pero yo creo que es eso, poner el acento, más que otro feminismo, que haya muchos feminismos, es un feminismo que, bueno, pone el acento en una cosa u en otra, como lo veo yo, que igual me equivoco. Oye, y tengo una prima, tiene 15, 16 años, y le preguntaba como de que si le gustaba estas cosas del feminismo, que cómo se sentía con eso al respecto, y así, como que tuvo algunos problemas, entonces como que estaba tratando de acercarme un poco a ella y le preguntaba acerca de este tema y me decía como, es que no me considero feminista porque creo que para ser feminista tienes que leer mucho y saber mucho y pues yo no leo nada de eso. En cambio, yo, por ejemplo, siento que sé muy poco, pero sí me considero una persona que trata de defender mucho este lado, ¿no? Y digo, soy feminista básica, pero sí me considero feminista, ¿no? ¿Crees que hay alguna característica para poder considerarte feminista? Yo creo que sí que se dice muchas veces eso, que para ser feminista hay que leer muchísimo y tal. Y bueno, evidentemente hay que estar informada al menos de lo básico, pero no creo que sea que tengas que tener un mogollón de lecturas a tu espalda ni nada, porque eso también reduciría el feminismo al academicismo. Y no, tenemos que, evidentemente tiene que estar en las universidades y en la academia, porque es allí donde se va a expandir, pero tiene que llegar a todos lados. Por tanto, no lo podemos reducir a, uy, si no has leído este checklist de 15 libros al año, no puedes entrar. O sea, el feminismo no es un club de campo, no sé cómo decirte, no es como entras o no entras. Yo lo veo como un proceso que tú poco a poco empiezas cuando coincide en la vida, que empiezas a informarte sobre eso y va a durar este proceso hasta el día en que te mueras. Entonces, no es como competir con el resto, bueno, soy menos feminista que Lola porque Lola ha leído más que yo, no, para nada. Es un camino tuyo, subjetivo, y vas a ser más feminista mañana que ayer porque sabrás más, pero contigo misma, ¿no? No es nunca medirnos con la de al lado. Sí que creo que hay un mínimo para ser feminista que es tan básico como saber qué es el feminismo y tener un interés en que eso llegue a buen puerto, ¿no? En que eso se cumpla. Pero si tú sabes que el feminismo lucha por los derechos de la mujer, por conseguir una igualdad formal, es decir, delante de la ley, de acceso a la educación, etcétera, etcétera, y también una igualdad de discurso, ¿no? Que digo yo, que es decir, más allá de las leyes, la forma en que se nos educa, etcétera, que todo eso sea igualitario o equitativo, si queremos,
Pues el feminismo es eso, si sabes esto y quieres luchar por conseguirlo, pues poco mucho ya eres feminista, no sé. Además, que el interés que tengas por esa lucha ya te va a empujar a que cada vez te informes más. Entonces, no sé, es que ser o no ser feminista es como si eso, como si un día no lo eres y al día siguiente ya sí, y aquí se acaba todo. No, para nada, es un proceso. Y eso yo creo que es importante que lo tengamos claro y lo recalquemos, que es un proceso, no, ahora no soy, ahora soy. No, no, es como todo el rato vas a saber más y vas a seguir aprendiendo y está genial. Y no es una competición tampoco. No sé. Sí, ok. También, a mí me gustaría saber tu camino. Ya nos contaste que tu mamá era, bueno, que tiene raíces feministas y que te contaba como pues todo esto, pero también cuando tú empiezas tu propio camino, ¿cómo fue este trayecto? Pues fue horrible, porque es que es duro. Además yo empecé, bueno, yo llegué como al mundo político a interesarme por la política y por los movimientos sociales en la universidad y a través del anarquismo y del comunismo. Era mi obsesión, la lucha de clases, y sigo pensando que es muy importante, no me entendéis mal, al final, bueno, ahora no entre, o sea, eso es otro tema, pero la lucha de clases es muy importante. El tema es que me empecé a dar cuenta de que en la lucha de clases no se tiene nunca en cuenta a la mujer, es decir, hablan ellos, son espacios masculinos, que parece que si la lucha de clases lograse acabar con el capitalismo, pues ala, por arte de magia desaparecería el patriarcado también. Y eso no es así para nada. De hecho, el patriarcado es mucho anterior al capitalismo. Entonces, que se acabe el capitalismo no nos asegura que se acabe el patriarcado. Son dos luchas distintas. Y eso, ¿no? Darme cuenta de esa realidad de que siempre me menospreciaban y me decían, bueno, pero lo de las mujeres ya para otro día o ya se acabará cuando consigamos los obreros cumplir con nuestro objetivo. Ya vale, pero como dice esa famosa frase, en casa del obrero hay alguien todavía más oprimido que el obrero, que es la mujer del obrero. Entonces, esto me hizo darme cuenta y nació como una, bueno, incluso una rabia, una indignación de, jolín, es que no nos tienen en cuenta ni siquiera los revolucionarios, o sea, somos el último mono en todos los sitios. Entonces, solo nos queda pues, un movimiento social propio donde no seamos el último mono porque solo estemos nosotras. Entonces, pasar delante y tal. Y bueno, decidí priorizar el feminismo por encima de la lucha de clases, bueno, porque también me sentía más cómoda y nada. Pero o sea, mi interés por el feminismo nació así, de darme cuenta que es que ni siquiera en la revolución se nos tomaba en serio. Sí, loquísimo, ¿no? Porque aparte son movimientos sociales en los que todos deberíamos estar incluidos, ¿no? Son movimientos en los que pues todos somos parte de la sociedad, todos estamos luchando por, se supone que los mismos fines o fines muy parecidos, como para que seamos excluidos de esas cosas y como nos excluyen de esas cosas también nos sacan de todos lados, ¿no? No solo es temas sociales, sino en todo tipo de decisiones. Aquí, por ejemplo, hay de repente postuladas para la política que son femeninas y es como de que se celebran esos logros, ¿no? Pero es como muy poco a poco se va viendo más, pero pues es impresionante que hasta apenas, después de tantos años que lleva la humanidad, apenas esté, pues, incluyendo a la mujer, ¿no? Aquí en México hace muy poco tiempo se pudo votar, una mujer pudo votar, entonces acaban de ser elecciones y yo veo mucho en redes sociales, sigo a varias feministas que es como de que apenas hace muy poco tiempo pudimos votar y pues deberíamos de salir y ejercer nuestro derecho, ¿no? Entonces es como poco a poco vamos avanzando, pero a la vez a mí me desespera mucho que sea un proceso tan lento y me gustaría que las cosas fueran más rápido y que la gente entendiera como pues todo esto que al final de cuentas pues todos somos humanos y merecemos los mismos derechos, merecemos las mismas oportunidades, pero las cosas a veces no son así. Sí, sí que es lento, pero bueno, yo intento siempre ser positiva porque si no me colgaría de un puente. Y sí que en pocos siglos se han logrado cosas, o sea, no hace tanto, las mujeres no teníamos ni siquiera acceso a la educación, ya no te digo al voto, es que ni a la escuela primaria. De hecho, hay todavía países y regiones en el mundo donde eso sigue sucediendo.
O sea, que en pocos siglos como que el avance, que yo no sé, a mí me da esperanzas. Y si miramos a nuestras abuelas, cómo vivían y cómo vivimos nosotras, hay un cambio en 2 generaciones solo, que es poco tiempo histórico, pues considerable, ¿no? Y yo tengo la esperanza, igual es infundada, pero tengo la esperanza de que las redes sociales que nos permiten, lo que decíamos al principio, comunicarnos con tantas mujeres, saber al momento instantáneo las realidades de otras mujeres, poder apoyarnos, poder solidarizarnos, etcétera. Yo creo que esto va a empujar, bueno, tengo la esperanza, sí, de que esto empuje y haga avanzar más rápido al movimiento feminista. No sé. Claro, eso está súper bien, ¿no? Como ver el lado positivo y también algo que nos motive, porque también eso es algo súper importante, que estemos motivadas a encontrar algo y pues verla más bien a dónde queremos llegar. A mí me gustaría también saber cómo empezaste tú a transmitir todos estos mensajes por redes sociales. Pues en la cuarentena fue el año, creo que fue el año pasado, un poco antes, no sé, porque, bueno, nosotros con Jordi, que es mi pareja, vivíamos en la montaña, en un pueblo que, en fin, éramos como, bueno, pues sin el cómo, éramos 5 personas allí, y además entre eso, que no podía salir de casa, era un rollo, entonces, como no tenía nada que hacer, y siempre me había interesado mucho el feminismo y tal, empecé a informarme más, y me creé una cuenta, pero sin pensar nunca que eso iba a llegar a ningún lado, no sé cómo decirte, para compartir reflexiones y así. Y la cosa, pues bueno, mira, fue a más, pero no fue algo deliberado de, va, voy a abrirme un Instagram de divulgación o voy a empezar a participar en charlas y tal, sino que vino, bueno, fue muy orgánico, vino solo. Qué padre. Ya el tiempo se nos va acabando y me gustaría ir cerrando. Algo que nos recomendarías a las personas que somos, que vamos iniciando en esto del feminismo, personas que no sabemos tanto, ¿algún consejo? No, ánimos y paciencia. Y yo creo que algo muy importante del feminismo es la sororidad, pero la que está bien entendida, porque a veces se entiende como que, bueno, cualquier cosa que haga una mujer, pues tenemos que aplaudirla y no es eso. Pero sí que apoyarnos entre nosotras y priorizarnos entre nosotras, ¿no? Que eso es algo que cuesta mucho, pero es maravilloso cuando lo hacemos y es muy importante. Y nada, y eso, y paciencia y ánimos. Perfecto. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Pues es que solo estoy en Instagram, como Lola barra baja Lupe y ya está. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Lola, por este espacio, por este tiempo, eh, de todo el aprendizaje que nos dejaste. La verdad es que yo me llevo mucho conocimiento. Igual, las que quieran seguir a Lola, de verdad es que sube contenido muy interesante. Me gustaría tenerte aquí en otra ocasión. Vi otros videos tuyos que tienen que ver con que vi esto de la pornografía y también tenías como IGTVs al principio, bueno, de los primeros de la gordofobia y cosas así. Entonces, va más allá de solo feminismo y está muy cool seguir su cuenta, vayan y síganla. Y pues muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a todos por escuchar. ¿Algo más que quieras agregar? No, que va, muchas gracias a ti y que ojalá te vaya muy bien con el podcast. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.